Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores asambleístas. Yo quisiera comenzar esta exposición permítame usted, señora presidenta, señores asambleístas, robarme un minuto de la exposición para hacer una aclaración que me parece que es muy importante realizarla al pleno de la comisión. En efecto, yo fui convocado a la comisión AMPETRA, al seno de la comisión AMPETRA en la ciudad de Guayaquil, y en efecto estuve en la ciudad de Guayaquil con la finalidad de presentar a usted y a las señoras y señores asambleístas la información relacionada con la respuesta que ha tenido la Fiscalía General del Estado como institución frente al tema de los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Allí, como usted lo ha mencionado, la señora presidenta lo ha mencionado, hubo una reunión conjunta con una parte del CAL, del Consejo de Administración de la Legislatura, y no se llegó a cumplir el propósito de la convocatoria a la que habíamos asistido en Guayaquil, y habíamos quedado en esta sesión en una próxima comparecencia del fiscal a la comisión, porque a mí me parece que es muy importante este espacio, primero para informar lo que está haciéndose, lo que se ha hecho, pero también discutir y reflexionar con ustedes respecto de las perspectivas de política criminal respecto del tema de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Entonces, recibo una convocatoria para el día de fecha 6 de noviembre, en la que ustedes tienen la gentileza de convocarme para el día 8 de noviembre del 2017 a las 8:15 acá al pleno de la comisión. Como yo lo había justificado plenamente, el día 8 de noviembre inició la audiencia preparatoria de juicio de un caso que está impulsando Fiscalía General del Estado. Y con la debida anticipación pedí que se me excuse porque no podía estar a la vez instalando una audiencia preparatoria de juicio y compareciendo a la comisión. Y en una segunda oportunidad, nuevamente fui convocado para el día martes 28 de noviembre, y desde el día 24 de noviembre hasta el día 8 de diciembre inclusive, igual estuve en esa audiencia judicial. Entonces yo quería esto mencionarlo en virtud de la convocatoria a esta comisión, porque quisiera que ustedes tengan la constancia de que como fiscal general del Estado, primero, segundo como ciudadano, mi obligación y mi responsabilidad es comparecer ante la Asamblea, y mi responsabilidad y mi obligación es presentar a ustedes la información que la Asamblea y la Comisión necesita. De manera que las dos oportunidades anteriores en las que no se ha podido instalar esta sesión, ustedes entenderán, y lo he justificado plenamente, el fiscal general ha estado cumpliendo funciones propias de su agenda judicial que nos impedían asistir. Ahora, respecto de la información, hemos tratado de condensar, es una enorme cantidad de información, hemos tratado de condensar esta información de manera útil y de manera lógica para comprensión de todos y todas, de manera que aproximadamente los 45 a 60 minutos que se planteó vamos a tratar de respetarlos en forma estricta. Ok, yo quisiera, ya que estamos en el seno de la Asamblea Nacional, yo quisiera compartir con ustedes algunas consideraciones preliminares que me parece que son muy importantes. La primera es que la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con el 194 de la Constitución, es un órgano autónomo de la función judicial, es único e indivisible y funciona de forma desconcentrada, y está dotada de autonomía administrativa, económica y financiera. Autoridad máxima es el fiscal general, que ejerce la representación legal y actúa en el ejercicio de sus atribuciones con sujeción a los principios constitucionales y a las garantías del debido proceso. ¿Por qué es importante hacer esta primera aclaración? Es importante hacer esta primera aclaración porque, como vamos a ver más adelante, la Fiscalía General del Estado tiene un papel puntual, concreto, respecto de la problemática, no respecto de la judicialización de la investigación, sobre la cual tiene rectoría, pero sí tiene un papel que de alguna forma constitucional y legalmente le restringe a la Fiscalía
a la actuación que debe ejecutar ya en la investigación preprocesal y procesal penal. Entonces, hay que tener claridad de que la fuente de la solución de la problemática, no del proceso, la fuente de solución de la problemática, como veremos más adelante, es una fuente que va mucho más allá de los órganos de administración de justicia. Aquí tenemos una segunda consideración general que me parece también importante señalar. Código Orgánico Integral Penal: las víctimas de delitos contra la integridad sexual, así como toda niña, niño o adolescente que participe en un proceso penal, tienen derecho a que se respete su intimidad y la de su familia. Se prohíbe divulgar fotografías o cualquier otro dato que posibilite su identificación en actuaciones judiciales, policiales o administrativas, y referirse a documentación, nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia o antecedentes penales. A ver, debemos distanciarnos en un análisis, en un abordaje profundo de este tema. Debemos distanciarnos del interés público del interés de la opinión pública. Hay un pequeño, muy frágil matiz entre que diferencia el interés público de la sociedad frente al interés de la opinión pública respecto de un tema. Y en ese sentido, el manejar una línea divisoria entre el interés de lo público versus el interés de la política pública o de la opinión pública nos exige ser extremadamente cautelosos respecto de estos temas. La Fiscalía General del Estado podría contarles a ustedes, como lo he podido yo conocer en los últimos 6 meses y un poco más que he ejercido este cargo, casos realmente desgarradores, no solamente de violencia sexual y de agresiones sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Casos desgarradores en todos los ámbitos de los que ustedes puedan imaginarse. Violencia intrafamiliar, ya les voy a mostrar algunos datos: violencia intrafamiliar, violencia psicológica, agresiones físicas, receptación, intimidación. Podría realmente hacer un catálogo de casos desgarradores. Si mi interés fuera, como fiscal general, ventilar esto desde la perspectiva de la opinión pública y no de lo público, les puedo asegurar que quien tiene mucho material como para poder convocar a diario ruedas de prensa y dar a diario casos desgarradores de la sociedad es el fiscal general. Pero creo que aquí en esto, especialmente en lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, en esto debemos actuar con una enorme responsabilidad. Porque incluso el no decir los nombres de los niños o el tratar de ocultar los nombres de los colegios, por tratar de alguna forma cumplir los preceptos de la Ley de Comunicación y del Código Orgánico Integral Penal, incluso en eso debemos tener mucho cuidado por estas disposiciones. Y una tercera, y unas 2 cuestiones adicionales respecto a estas consideraciones preliminares. Incluso en instrucción fiscal, la información acerca de niños, niñas y adolescentes que violen sus derechos está restringida y no puede circular de manera libre. Y finalmente, el 584, con la reserva de la investigación, las actuaciones de la Fiscalía, del Juzgador, del personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, la policía y las otras instituciones que intervienen en la investigación previa, se mantendrán en reserva sin perjuicio de la víctima y de las personas a las cuales se investiga, y sus abogados tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones cuando lo solicitan. Creo que ustedes deben considerar un factor que es muy importante, y este factor es que no importa la fase procesal en la que se encuentre la situación del niño, y ya vamos a ver más adelante con el protocolo de escucha cómo se trata, cómo estamos pretendiendo mejorar esta situación crítica. Pero no importa el estado procesal en el que se encuentra la situación de un niño, niña o adolescente víctima de un abuso o agresión sexual, debemos ser extremadamente cuidadosos en el uso de la información, porque podemos incluso generar un efecto estudiado de la contaminación. Es decir, puede incluso un niño que no ha sufrido agresiones sexuales estar expuesto a un bombardeo permanente de información sobre agresiones sexuales, y puede eso incluso contaminar la situación del menor, y de un menor que no tenga necesariamente o no haya sido necesariamente víctima de una agresión sexual. Creo que la responsabilidad de las instituciones públicas en este tema es una responsabilidad muy, muy
muy delicada y muy importante. Por eso insisto y voy a insistir a lo largo de esta exposición en que tengamos una gran claridad que diferencie el interés público, que es el de todos, que todos compartimos, proteger a las víctimas, proteger a los niños, proteger a las niñas, a los adolescentes, dotarles de un servicio cálido, de un primer acogimiento efectivo, de una investigación eficiente, de una protección de su entorno familiar, castigar, por supuesto, en forma severa a quienes hayan cometido los delitos, que ese es el interés público, de diferenciarlo del interés que ya no es público, sino de la opinión o de la política pública. Quiero avanzar y quiero con esto mostrarles a ustedes, ya entrando en materia, cuál es el problema que tenemos a propósito del tema de niños, niñas y adolescentes. Están identificadas 3 fases. Una primera fase, y de esto ya vamos a hablar de este protocolo. Hay una primera fase, ustedes imagínense que esto fuera un iceberg. En la primera fase, la política pública y la intervención de las instituciones del Estado deben propender a contener el delito sexual a través de la prevención. En el caso de que la barrera de prevención se rompe, es decir, en el momento en el que el delito se consuma o el que en la agresión sexual empieza a consumarse, se pasa a un segundo estadio que es el de la detección. Y el de la detección tiene algunos problemas importantes que me supongo ya los habrá mencionado también tanto la ministra de Salud como el ministro de Educación, si es que han venido a las comparecencias acá a esta asamblea. El problema de la detección está en que muchas veces la sintomatología que permite detectar el delito sexual es una sintomatología que es compatible o una sintomatología que es común a otro tipo de problemas. Es decir, no tenemos un síntoma específico para la detección de un problema sexual. Permítame una comparación que más resulta ser gráfica que otra cosa. La fiebre puede ser síntoma o de una apendicitis o de una infección a las vías urinarias, o puede ser la fiebre síntoma de un dolor de cabeza, o puede ser el síntoma de una indigestión. La fiebre como tal. Pero el médico, una vez que ve la fiebre, descarta cuáles pueden ser las posibles causas y ataca la causa. En este caso, el problema de la detección es un problema muy serio porque no existen síntomas que sean exclusivos o excluyentes de la agresión sexual. De manera que el proceso de detección es un proceso colectivo y social muy amplio, que además debe partir, y en primer lugar debe partir, de la concientización y de la protección de la niña, niño y adolescente en su propio entorno familiar. Es decir, yo creo que aquí debemos tener también claridad de que mientras más activos sean los entornos familiares de los menores, en la protección de los menores, menos riesgo van a tener. Pero si finalmente, después de un proceso de detección que puede tener sus fallas, yo voy a reconocer también que aquí han habido algunas fallas en el sistema de detección. De este sistema de detección se rompe la barrera, se detecta el delito y después se deriva. Aquí ya en el proceso de derivación, después de la detección, ya intervienen las instituciones educativas públicas o privadas, las casas de salud, los centros de acogida, los centros de atención integral de menores, las fiscalías, etc. Y después de todo este proceso ascendente que va desde la prevención a la detección a la derivación, lo que se convierte en un proceso penal apenas es una mínima parte de toda esta problemática. Entonces, ¿qué quiero yo señalar con esto? Vamos por favor a la siguiente. Quiero señalar con esto que, no sé quién está ayudándonos con la presentación, si podemos ir a la siguiente. Quiero señalar con esto que aquí hay una línea que parte en dos: el trabajo previo de política pública del trabajo post de investigación criminal. En la prevención, en la detección y en la derivación, la Fiscalía General del Estado interviene en parte a partir de la derivación y del inicio de la investigación preprocesal y procesal penal. Y digo en parte porque, como vamos a ver nosotros, como parte de una política criminal de inversión inteligente en justicia, nosotros hemos hecho como Fiscalía capacitación
en los famosos DECES, en los famosos departamentos de educación, de orientación y educación. Entonces, y ustedes ya lo van a ver, en parte la derivación es la puerta de entrada por la cual se activa el proceso fiscal. Pero aquí yo les hago notar una cuestión que es propia propia del derecho penal y propia sobre todo de la política criminal. Mire, el legislador, me refiero al legislador en etéreo, a la función legislativa. La función legislativa de cualquier parte del mundo le puede poner pena de muerte, le puede poner cadena perpetua, le puede poner la imprescriptibilidad del delito, le puede poner las sanciones más severas a cualquier infracción y puede depositar la preocupación social en el Código Penal. Pero que esté depositada en el Código Penal la preocupación social, por penas más severas que se puedan poner, jamás van a evitar que la infracción se consume si no se ataca aquí. Es decir, permíteme volver a la lámina anterior. Si ustedes le dan la vuelta a la pirámide y establecen todas las cargas en esta punta de aquí y le dan la vuelta a la pirámide y le ponen al delito con 50 años de prisión y le ponen al delito con 10 millones de dólares de multa y le ponen al delito incluso en la eventualidad no posible, imposible en Ecuador, de pena de muerte, y le ponen imprescriptible al delito y le ponen que la responsabilidad penal se traspasará a la tercera generación, no importa lo que pongan en una norma legal, la pirámide no se va a invertir. Porque el delincuente, el agresor sexual, no agrede a su víctima diciendo: voy a pensar en el artículo 140 y algo del Código Penal a ver si es que es posible, porque si le violo en esta circunstancia me van a dar un agravante de 10 días o de 10 meses o de 10 años. Nunca el delincuente piensa en la ley penal en el momento de ejecutar una infracción. El origen, la etiología, el íter de un delito jamás está establecido en la ley. El íter, la etiología, el origen, la causa, el fenómeno que provoca el delito no está en los códigos penales, está en otras condiciones. Entonces, volvamos nuevamente a la lámina. Ustedes van a ver que aquí hay tres partes en las cuales se rompen las, más que se rompen, se van pasando los testigos, se van pasando las postas, como se dice en atletismo. Hasta el momento en que la posta está en la fase de derivación y se abre la puerta para el proceso penal, la posta está en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en los colegios, en las escuelas, en los centros educativos, etc. Pero principalmente en la familia. Aquí está principalmente en la familia. La gran mayoría de las agresiones y delitos sexuales se producen con agresores que forman parte del entorno familiar de la víctima o que forman parte del entorno de confianza de la víctima. Entonces es aquí donde está el principal problema. Cuando este principal problema se ha roto la prevención, se logra detectar y se deriva, a partir de aquí se activa el proceso penal. Y una vez que se activa el proceso penal, ya la Administración de Justicia dicta la sentencia y ordena la restitución de derechos. Vamos a la siguiente. A ver, yo quiero mostrarles a ustedes, después de esta introducción, quiero mostrarles a ustedes algunos datos estadísticos que me parece que son importantes para que como comisión tengan una visión mucho más integral respecto de cuál es la problemática de la política criminal en el Ecuador. A ver, esta es una línea de incidencia del delito, estadísticamente es prácticamente igual a la del 2017, también tenemos la de 2017. Aquí hay una franja por cada tramo es de 10.000, de 0 a 10.000 a 20.000, etc. ¿Cuál es el delito más denunciado en el país? El robo, aproximadamente 90.000 denuncias al año. Eso significa que estas 90.000 denuncias al año aproximadamente significa que diariamente se presentan 300 denuncias, aproximadamente entre 250 y 300 denuncias diariamente de delitos de robo. Tienen el segundo, que es el de violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Fíjense ustedes lo grave de esto que les voy a comentar, señores asambleístas. La violencia psicológica en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar es, de acuerdo con las
con los datos, la minería de datos que ha cruzado Fiscalía, con Consejo de la Judicatura y con Ministerio de Justicia y con Policía Nacional, es el segundo delito más denunciado de todo el Ecuador. El de violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. No, este no es el momento para poder plantearles a ustedes una visión integral del por qué se está produciendo esta cantidad de denuncias. Pero nosotros creemos que el concepto de la norma respecto de cómo se tipificó en el COIP la violencia psicológica está generando precisamente este problema. No porque se quiera desproteger a la mujer, ojo, ni a los miembros del núcleo familiar, sino porque me parece que las definiciones que se hicieron en el Código Penal, en el Código Orgánico Integral Penal, provocaron de que esto se convierta en uno de los delitos más denunciados. Al constituirse uno de los delitos más denunciados, se constituyó además en un ancla que arrastra contra todos los delitos de los cuales hay presencia psicológica. El tercero es el delito de hurto, el cuarto es el de intimidación, el quinto es el de daños materiales, el sexto es el de lesiones, el séptimo el de estafa, el octavo de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, el noveno abuso de confianza, el décimo accidentes con daños materiales. En el 11º lugar tuvimos que ampliar la barra de 10 a 20 porque entre los 10 primeros delitos no aparece, están el abuso sexual y la violación, con menos de 5.000 denuncias. Doctor, solamente por a nivel nacional. A nivel nacional. Esto es a nivel nacional y no es solo niños, niñas y adolescentes, es todo el universo. Ya les voy a mostrar. Ya les voy a mostrar. Y hoy tienen ustedes, miren, el daño a bien ajeno, la violencia física contra la mujer y la receptación están prácticamente estos 5 delitos en la misma tasa. Receptación, violencia física, daño ajeno, violación y abuso. Ahora, ojo, por supuesto que puede haber personas que mencionen y digan, el problema de la violación y del abuso sexual no es el problema de cuántas se denuncian, sino de cuántas no se denuncian. Es decir, el problema principal del delito sexual no es la cifra oficial, es la cifra negra, la que nunca llega a hacerse denuncia. Y en ese sentido hay un trabajo que, si volvemos a las láminas iniciales, es un trabajo que sigue siendo un trabajo de política criminal y de política previa a la política criminal. Vamos a la siguiente lámina. En el 2017 ocurre exactamente lo mismo. Robo, violencia, hurto, intimidación, lesión de tránsito, material, estafa. Es más, me parece que en el 2017 baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baja al 12, al 12º lugar. La receptación sube, baja el abuso sexual al 12º lugar y la violación al 13º lugar. Obviamente esta es información de delitos cortada, si mal no recuerdo, hasta el tercer trimestre, hasta el mes de octubre del 2017. Pero la tendencia inercialmente es la misma, estadísticamente es la misma. Entonces, vamos a la siguiente. A ver, ¿por qué quería yo mostrarles a ustedes esto? Quería mostrarles para decirles a ustedes que las soluciones respecto del tema de niños, niñas y adolescentes son soluciones que requieren una posición de Estado frente a los delitos. Hablar de una posición de Estado frente al delito implica una articulación armoniosa de todas las funciones y de todos los poderes públicos en la solución de la base de la pirámide, en la solución de la parte intermedia de la pirámide y en el fortalecimiento de la persecución penal en la punta de la pirámide. En los años 2015 a 2017, en todo el universo de los 3 años, 2015, 2016 y 2017, se han presentado 27.666 denuncias. 27.666 denuncias sobre delitos sexuales a nivel nacional, y de estas 27.666 denuncias, insisto, están incluidas todas las formas de agresión sexual contra toda clase de víctima. Víctimas mayores de edad, menores de edad, niños, niñas, adolescentes, adultos, hombres, mujeres, etc. De esas causas ingresadas al Consejo, ingresadas, se han judicializado un 34%, que dan un total de causas resueltas de 6.736. Tomen ustedes en cuenta que esta judicialización está dentro del margen de lo que es posible investigar
en virtud principalmente de las dificultades probatorias que tienen los delitos sexuales. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina ya nos hemos restringido en esos mismos 3 años. Tomen ustedes en cuenta lo siguiente. Del universo de delitos sexuales denunciados en estos 3 años, 2015, 2016 y 2017, del universo de 27.666, ¿cuántas de esas denuncias tienen que ver con niños, niñas y adolescentes? 4.854 denuncias. Es decir, de las 27.666 denuncias en general sobre delitos sexuales, sobre niños, niñas y adolescentes son 4.854 denuncias. La tasa evidentemente de judicialización en el caso de niñas, niñas y adolescentes, por todos los protocolos que ya les voy a mostrar hacia adelante, por la prioridad que se le da desde el punto de vista de énfasis institucional e investigación, obviamente la tasa de judicialización sube de un 34 a un 53%, es decir, esto implica que hay un énfasis mucho mayor de parte de la institución, de la Fiscalía y sobre todo de la Administración de Justicia, porque este es un tema de dos, es decir, este es un tema en el que para aplaudir se necesitan 2 manos, ¿no es cierto? La una es la de la Fiscalía y la investigación y la otra es la de la función judicial a través de los jueces. Aquí hay una judicialización en la que la tasa ya sube de 34 a 53 y aquí hay un total de sentencias de esta tasa, 818 sentencias condenatorias que representan una estadística del 75% y 271 sentencias absolutorias que representan un 25%. En efecto, el tema de las sentencias condenatorias versus las absolutorias está dentro de una media normal de desenvolvimiento de la Administración de Justicia. Porque tomen ustedes además en cuenta, como ya les he mencionado antes, de que hay enormes dificultades probatorias en ciertas agresiones de naturaleza sexual. En muchas de las ocasiones, la única prueba o una de las principales pruebas son los exámenes psicológicos. Y muchas de las ocasiones los exámenes psicológicos, como les he dicho, por compartir sintomatologías, no son necesariamente concluyentes. Vamos a la siguiente lámina. Ahora, quiero que ustedes regresen por favor a la anterior. 4.854 denuncias sobre delitos de niños, niñas y adolescentes. Tengan presente esta cifra de aquí, 4.854. Avanza. De las 4.854 denuncias de delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes son, en el año 2015, 1.537, en el año 2016, 1.896 y en el año 2017, 1.421. Es decir, ¿dónde se desagregan en estos 3 años el número de denuncias por delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes? En el año 2015, 1.537, en el 2016, 1.896 y en lo que va del año 2017, 1.421. Que como ustedes pueden ver, estadísticamente están siempre en la misma media, entre 1.500 y 1.800 denuncias por año. Vamos adelante, a la siguiente. Ahora, esto tiene que ver ya en cambio con estamos haciendo lo que se denomina una minería de datos. Estamos partiendo del dato grandote de todas las denuncias al dato que tiene que ver con las denuncias de niños, niñas y adolescentes, y ahora vamos a hacer una minería de datos de cuántas de estas denuncias sobre delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes se han producido en el ámbito educativo. A ver, pero aquí hay un elemento que les voy a mostrar a ustedes en una siguiente lámina. Voy a quedarme con esto aquí de ámbito educativo entre comillas, ¿ok? Porque ya les voy a mostrar a ustedes una siguiente cifra. De las 4.854 denuncias sobre niños, niñas y adolescentes, 714 denuncias corresponden a agresiones sexuales en el ámbito educativo, en los 3 años. En los 3 años. Lo cual significa 296 denuncias en el 2015, 220 denuncias en el 2016 y 198 denuncias en el año 2017. Incluso, fíjense ustedes, regresen por favor a la lámina anterior. Fíjense ustedes, la media del 2015, del 2016, del 2017, avancemos.
la media es más o menos la misma, tomando en cuenta que todavía estas cifras pueden haberse incrementado en el último trimestre del 2017. Pero estamos hablando que de las 20 y pico de miles bajan a 4.800 y de las 4.800 en el ámbito educativo bajan a 714. ¿Qué es lo que yo quiero dejar señalado con esto? Que desde una perspectiva inductiva podemos estarnos enfrentando a un problema muy grave, pero nos podemos estar enfrentando a un problema al que nosotros mismos le estamos dando una dimensión más grave de lo que efectivamente tiene. ¿A qué me refiero? Es un problema muy delicado, muy grave. Son 714 denuncias. Por supuesto, si hacemos cruces estadísticos de cuántos de estos 714 representan frente al universo de estudiantes de un colegio o frente al universo de profesores activos de un colegio, ustedes podrían encontrar que las cifras son menos de un decimal. No quiero con esto decir que no tengan la importancia y la relevancia que deben tener, por supuesto, pero este es un tema en el que podemos actuar de una manera eficiente y efectiva, protegiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes y protegiendo también a los profesores, a los centros de salud, es decir, protegiendo a todas las partes de una relación, pero en principal y en efecto, con mayor énfasis, a los niños, niñas y adolescentes. Vamos a la siguiente. Miren, esta es una desagregación de cuáles son las características de los delitos que se han cometido en niñas, niñas y adolescentes en el ámbito educativo. A ver, el 90% de las víctimas son mujeres y solamente un 10% de las víctimas son hombres. Es decir, incluso en el ámbito educativo hay una enorme diferencia en cuanto a la víctima, porque en este caso la mujer sigue siendo, las niñas y las adolescentes siguen siendo el principal, la principal víctima de la afectación de estas infracciones. En los grupos etarios, el 56% son adolescentes, el 37% son niñas y niños, es decir, hasta niños de 13 años, y mayores de edad que existen en los colegios y en los sectores, en los centros educativos, apenas un 7%. Dentro de los establecimientos, y esto es un dato muy importante, el 43% de estas 714 noticias de delito, el 43% no se han ejecutado dentro de establecimientos educativos. Pero ¿por qué constan como? Entonces la pregunta es, si no se ejecutaron en colegios, ¿por qué constan como parte de la estadística de delitos cometidos en el ámbito educativo? Por una razón, porque este 43% de aquí ha sido descubierto por el establecimiento. Es decir, ha sido descubierto o detectado en el ámbito educativo. Acuérdense ustedes en la pirámide: prevención, detección, derivación, proceso penal. En este caso, la detección de la denuncia se hizo en los colegios o centros educativos. De manera que del universo de 714, 4 de cada 10 de esos 714 han sido detectados en los establecimientos. Y 6 de cada 10, el 61, ha sido ejecutado por autoridades o docentes. Y 4 de cada 10, el 39%, estadísticamente 4 de cada 10, no ha sido ejecutado por autoridades o docentes, pero por personas relacionadas al entorno de lo que se denomina la comunidad educativa. Pero no son ni profesores ni autoridades. Ok, vamos a la siguiente. Esto es lo que tiene que ver con la primera parte, la ubicación del problema, la segunda parte, la estadística, para que ustedes puedan conocer cuál es la situación real desde la fría matemática y estadística respecto de la participación, y vamos con la atención especializada. Es decir, si volvemos a la lámina en la que estaban los 3 cuadros, ahora ya nos vamos a referir al cuadro de la mitad, es decir, a lo que la Fiscalía tiene como sus responsabilidades. Vamos. A ver, lo primero, lo más importante es cómo proteger y cómo prestar servicios a la víctima. La investigación penal tiene como principal interés
porque incluso constitucionalmente el énfasis está dado así. El principal interés es proteger a la víctima. En ese sentido, lo que ha hecho la Fiscalía General del Estado es una capacitación en violencia de géneros y protección a víctimas y testigos, sensibilización en género, investigación y procesamiento penal en el caso de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal y trata de personas con fines de explotación sexual. ¿Por qué? Mire que aquí además también hay otros temas que están incursos. Pornografía infantil. En el tema de trata de personas con fines de explotación sexual. Todo lo que tiene que ver con las redes de prostitución de mujeres a nivel de extranjeras en el Ecuador, que son sometidas a verdaderos estados de esclavitud. Les quitan los pasaportes, las cédulas de identidad, les quitan toda forma de contacto con el mundo exterior, les explotan sexualmente, montan grandes industrias alrededor del tema. La pornografía infantil. Es decir, esta es una problemática que puede, abordada adecuadamente, puede ir abriendo dos cosas que me parecen esenciales. Y en eso, lamentablemente, ustedes, como asamblea, y yo como fiscal, podemos decir lo que podemos decir como ciudadanos, pero una incidencia real, al menos que sea en nuestra palabra, una incidencia real tal vez no la vamos a poder tener. Construyamos nuevas masculinidades y construyamos nuevas feminidades. Por favor, no puede ser posible que en el siglo XXI se sigan construyendo masculinidades que piensen que el hombre tiene derecho de afectar a una mujer, que tiene derecho a golpear a una mujer, que tiene derecho a violentar a una mujer, de que el hombre no debe hacer determinadas tareas, de que el hombre está para gobernar. Y no puede ser posible que nosotros también no construyamos nuevas feminidades, que no empoderemos a las niñas y a las adolescentes en lo que tienen que hacer. Miren, yo les hablo aquí como ciudadano, en esta parte abro un paréntesis de 30 segundos. Yo tengo una hija mujer y tengo un hijo varón, una niña y un niño. Y yo no quiero una sociedad en la que a mi hija, que está por cumplir 15 años, yo no quiero en una sociedad en la que mi hija está por cumplir 15 años, que mi hija sea tratada como un objeto sexual o tratada como un objeto de culto religioso, ni en un extremo ni el otro. Yo quiero que ella viva en una sociedad en la que se respete su condición, en la que se respeten sus capacidades, en las que se potencien sus habilidades, en la que ella pueda ser una ciudadana íntegra de pies a cabeza. Pero este es un debate que no se va a solucionar desde la perspectiva penal y que se va a solucionar desde la perspectiva de construir nuevos conceptos de etos masculinos y de etos femeninos. Allí está el problema. Sobre esto se han capacitado a 244 funcionarios, que son 54 fiscales, 180 funcionarios misionales y 10 operadores de la Fiscalía. Cuando nos referimos a funcionarios misionales, a veces este es un término muy como mirándonos en el ombligo, pero el funcionario misional es el funcionario que se encarga del trabajo de la Fiscalía en apoyo al fiscal. Son los secretarios, los asistentes, los peritos, los amanuenses, la gente que está trabajando en el entorno del fiscal. Esas capacitaciones han sido realizadas por nuestra Escuela de Dirección de Fiscales a nivel nacional entre 2016 y 2017. Una de estas capacitaciones contó con el apoyo de ONU Mujeres, me parece, o UNICEF, ONU Mujeres. Una de estas, obviamente, no podemos tomarnos del nombre, nosotros no solemos tomarnos del nombre del trabajo de otras instituciones para decir que es trabajo propio. Esa es una mala costumbre fruto del egoísmo o de la mezquindad. Pero sí debemos decir que la gran parte de todo esto ha sido hecho por nuestra propia Escuela de Fiscales, y en una de las capacitaciones participó también ONU Mujeres. Vamos a lo siguiente. El segundo tema, después de la capacitación... Solamente para no desperdiciar la lámina anterior, por favor. O sea, en esas temáticas de capacitación no hay en particular la especificidad de niños, niñas. Está dentro, les voy a explicar más adelante, no está en el tema de la protección de violencia de género. Ya les voy a explicar, porque eso también es otra cosa interesante. No es que estamos en tierra batida.
Ojo, cuidado, tampoco estamos a foja cero. Nunca hemos estado a foja cero. Los énfasis del interés público, obviamente, hay que entenderlos desde los énfasis del interés público, pero no estamos a foja cero, ya lo vamos a ver. Avancemos. Los segundos son los protocolos de derivación, es decir, el protocolo de derivación para los casos que provienen del sistema educativo. Hay una ruta que está vigente, pero ¿qué es lo que hemos detectado? Y por eso les decía, creo que hay que ser absolutamente claros y decir las cosas cuando están bien, y también cuando hay que mejorar, también hay que decirlo. En este momento se está trabajando en un proceso de mejora de este protocolo de derivación, porque verán, ¿qué es lo que ocurre? Aquí está mi directora de política criminal, la doctora Carla Suárez, que es además la delegada permanente de la Fiscalía a todas estas instancias. Carla es una excelente profesional, es una joven y excelente profesional. Si es que me equivoco en algo, por favor, Carlita, ten la bondad de corregirme. Pero ¿cuál es el problema en el protocolo de derivación entre la detección y la derivación? Que el niño, la víctima, la niña, niño o adolescente pasa por varias manos antes de llegar al sistema de justicia. Entonces pasa primero por el psicólogo, después pasa por el rector, después pasa por el padre, después pasa por la entrevista de la otra psicóloga y bla, bla, bla. Y hasta cuando llega al sistema de justicia, el niño está psicológicamente agotado. Y entonces es mucho más sencillo para el violador decir, es que miren, entre lo que dijo cuando se reunió con la psicóloga y lo que está diciendo cuando se reunió frente al fiscal, vean la diferencia que hay. O viceversa. Que el niño diga una cosa cuando estaba fresca su mente, que no sea compatible con lo que después dice ante el fiscal o ante el perito, en un proceso de tergiversación de su memoria. Es decir, es un factor muy delicado. En la prueba del delito sexual es un factor muy delicado, extremadamente delicado, el acceso al niño, a la niña y al adolescente. Estamos mejorando para que este proceso de derivación, este protocolo de derivación sea más rápido, para que no tenga que pasar por varias estaciones, sino que sea un procedimiento más directo. Vamos a la siguiente. A ver, este es otro tema que yo supongo que el señor ministro de Educación les habrá también informado, pero quiero que también a ustedes lo conozcan. La Fiscalía estableció una capacitación al sector de educación, y quiero mencionarlo porque esto se hizo en el mes de junio y julio de este año, mucho antes incluso de que estallaran toda esta conmoción social alrededor de los delitos con niños, niñas y adolescentes. Esto se hizo en el mes de junio. Yo asumí a mediados del mes de mayo la Fiscalía, y en el mes de junio y julio ya se hizo esta capacitación. Esta capacitación consistía en normativa vigente en materia de niños, niñas y adolescentes, en proceso penal, en obligación de denunciar, en síntomas de detección de violencia en niños, niñas y adolescentes, y en orientación para denunciar. ¿Qué es lo que hizo la Fiscalía con el Ministerio de Educación? Pero principalmente nuestra Dirección de Política Criminal y la Escuela de Fiscales. ¿Qué fue lo que hicieron? Juntaron a 140 funcionarios de los departamentos de consejería estudiantil a nivel nacional y a 80 rectores y directores distritales, y dieron esta capacitación en total a 220 funcionarios. Para que estos 220 funcionarios se constituyan en capacitadores, en capacitadores a la vez. Esta capacitación al sistema fue ya una capacitación específica sobre niños, niñas y adolescentes. Fue una capacitación específica sobre obligación de denunciar, protocolos de derivación, sistema de detección de violencia de niños, cómo se orienta el tema de la denuncia. Esto fue hecho, igualmente les insisto, por nuestra Escuela de Fiscales y por nuestra directora, por la Dirección de Política Criminal. Antes esta capacitación no se dio. Antes está la capacitación, por favor, vuelve a la lámina anterior. Antes de esa capacitación, la anterior, está esta otra capacitación que fue una capacitación permanente entre 2016 y 2017. Y luego la otra. Ya, pero esta otra ya fue una capacitación, es una capacitación específica. Ahora, ya les voy a mostrar también, hay otro trabajo de realización de este tema. Solamente otra preguntita nomás, porque es para aprovechar la lámina. ¿Solamente a instituciones públicas o a privadas también? Fue a instituciones públicas. Claro. Fue a instituciones públicas, del sector público. A ver, vamos a la siguiente. A ver, yo aquí les voy a decir que nosotros tenemos como Fiscalía una función respecto del proceso penal.
Desde el punto de vista de política criminal, es decir, desde el punto de vista del diseño de la política criminal de la Fiscalía, nuestro trabajo no es la prevención del delito. Sin embargo, en apoyo a un trabajo realizado especialmente con UNICEF, se lanzó durante el mes de octubre una campaña, Ahora que lo ves, di no más, y se hizo especialmente con UNICEF, y que estuvo destinada a concientizar a la necesidad de la denuncia. Nosotros podemos hacer mucho concientizando a la sociedad de su deber y de su derecho de denunciar. En eso podemos nosotros hacer mayor énfasis. Pero la gran prevención, la prevención de la base de la pirámide, tiene que ser una prevención que se aborde como política de Estado. Señores asambleístas, señoras asambleístas, todo esfuerzo que se haga, por más patriótico y loable que sea, va a fracasar si no se ataca la base de la pirámide. No quiero ser ave de mal agüero, soy abogado penalista, tengo 24 años de abogado, he estudiado esta materia muchísimo, he sido docente universitario y ahora tengo el honor de servirle al país como fiscal general. Déjenme decirle, cualquier esfuerzo que ustedes hagan va a terminar en un saco roto si no atacamos la base de la pirámide. Vamos a la siguiente. Ahora, permítanme en esto también comentarles, nosotros estamos en un proceso de reestructuración integral de la Fiscalía. En el proceso de reestructuración integral estamos implementando, hemos priorizado un grupo de procesos. Esta priorización en un grupo de procesos nos va a permitir hacer énfasis en dos cosas que nos parece que son importantes. La primera es el famoso SAI, que es el sistema de atención integral, ¿no?, de denuncias. Aquí hay un flujo que lo estamos mejorando y simplificando. Imagínense, si así se ve complicado, imagínense cómo era antes. Este es el sistema simplificado de cuál es el flujo. Desde el momento en que llega la víctima, si es que la víctima tiene lesiones, pasa a un peritaje, y si es que es un peritaje, es un delito, pasa a una fiscalía, y si no es delito, pasa a una contravención en judicatura. Si la víctima no tiene lesiones, pasa donde un digitador, y el digitador pasa a su vez a una fiscalía especializada. Avancemos. Y este es el proceso de mejora de atención en el proceso de flagrancias. En el caso de flagrancias, el asunto se simplifica porque si el menor es atendido en forma inmediata, se ha establecido un triaje, se llama, ¿no? Lo dicen. Así ese es bueno, no sé, a mí me gusta más la palabra en español, prioridad. Se ha establecido una prioridad en ese triaje, la atención a las niñas y adolescentes como víctimas es prioritaria. Una vez que esté el niño, niña y adolescente en unidad de flagrancias, pasa al peritaje, y del peritaje pasa a la unidad especializada. Si el niño no tiene señales de violencia física o psicológica, igual se le recepta la denuncia en flagrancias y pasa nuevamente al sistema. Avancemos. Ahora, ¿qué es lo que en tercer momento debemos apurar? ¿Qué es lo que en tercer momento debemos compartir con ustedes? El tema de la investigación especializada. A ver, cada infracción debe y puede tener un abordaje particular. En ese sentido, nosotros hemos sido, yo como fiscal general al asumir el cargo, he estado particularmente interesado en generar en la Fiscalía un mayor nivel de especialidad respecto de las investigaciones delictivas. Porque si un fiscal hoy está conociendo una denuncia de estafa y mañana tiene que conocer una denuncia de lavado de activos, claro que tiene la formación genérica de fiscal, claro que tiene la formación genérica de abogado, pero es exactamente lo mismo que el cardiólogo le pongan a hacer oftalmología. Cierto que el médico cardiólogo sabe de ojos también porque es parte de la anatomía, pero no es el especialista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Nosotros hemos pretendido profundizar un nivel de especialidad. Por eso creamos una unidad anticorrupción, especializada en unidad anticorrupción. Por eso creamos y fortalecimos una unidad de lavados. Por eso creamos una unidad de delitos tributarios, aduaneros y económicos, porque son delitos que tienen una particularidad.
No nos hizo falta crear una unidad que se refiera a temas sexuales porque ya existía y ya existe. Vamos. Y eso es el antecedente con el que quiero mostrarles cuáles son las capacidades instaladas que tenemos nosotros en este servicio de atención integral. El servicio de atención integral está a nivel nacional. Tenemos 226 puntos de recepción de denuncias y en el caso de niños, niñas y adolescentes, el servicio de atención integral además activa a las unidades de atención de peritaje integral por sus siglas WAPI. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una SAI y una WAPI? Toda esta es terminología de la Fiscalía, de modo que voy a tratar de explicárselo. Pido mil disculpas si es que a mí me parece tan familiar. Ustedes dirán, esto parece chino mandarín. ¿Cuál es la diferencia entre una SAI y una WAPI? Una SAI es un primer punto de acogida en el que los ciudadanos van a presentar sus denuncias. Una WAPI es una unidad integral de peritaje, una unidad de atención y peritaje integral. Es decir, va mucho más allá del simple acto de recibir la denuncia. El sistema de atención integral, las SAI, vamos a suponer que yo termino esta comparecencia y se me han robado la billetera. Yo me voy, ¿no es cierto? Yo me voy. No. Bueno, ya digamos, me lesioné. Saliendo de aquí me lesioné. Alguien me puso el pie en las gradas y me rodé las gradas y me voy a poner una denuncia, ¿no es cierto? Cuando le aborda la me voy a presentar una denuncia y claro, yo llego a la SAI y le digo al digitador, mire, ¿sabe qué me ha pasado esto? El digitador me escucha, me asesora y me dice si es una denuncia o no, ¿sabe qué? Por el monto esto no puede ser una denuncia, es una contravención, y el mismo digitador cumple la función de ser un primer punto de acogida al ciudadano. En este caso, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, de la SAI se activa la WAPI. ¿Qué es lo que implica la WAPI? Las WAPI son equipos multidisciplinarios, hay 38 unidades WAPI a nivel nacional, están en 13 provincias y las WAPI realizan aproximadamente 5,000 pericias sobre niños, niñas y adolescentes al año. Aproximadamente 5,000 pericias sobre niños, niñas y adolescentes al año. Ahora, ¿por qué les decía yo que nosotros no necesitamos crear una unidad que especialmente se dedique al tema de violencia sexual? Porque ya el fiscal general anterior, el doctor Chiriboga, con base a las antiguas unidades de delitos sexuales, creó la unidad de violencia basada en género, creada en el año 2015, que le dio continuidad. Creo que tengo aquí la resolución. De todas maneras, de todo esto les voy a dejar a ustedes un ejemplar, pero él creó estas unidades de violencia basada en género o violencia de género sobre la base de las fiscalías especializadas en violencia sexual e intrafamiliar. Es decir, lo que eran antes las violencias, las fiscalías especializadas de violencia sexual, se transformaron en unidades de violencia basada en género. Estas tienen 72 fiscales a nivel nacional y conocen, entre otros delitos, los de violencia intrafamiliar, todos los delitos de integridad sexual, todos los delitos de integridad física que contengan que tengan sobre este contenido de violencia basada en género, y los femicidios. Aquí hay una estructura que, como ustedes pueden ver, desde el punto de recepción de denuncia al equipo multidisciplinario de atención integral, al número de fiscales. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿qué es lo que tiene normalmente una WAPI? Un médico legista, un psicólogo, una trabajadora social, un técnico de cámara de Gesell y un funcionario administrativo. El equipo técnico de las WAPIs actualmente a nivel nacional está compuesto por 68 médicos legistas, 48 psicólogos, 42 trabajadoras sociales, 25 cámaras de Gesell y 16 funcionarios administrativos. Las cámaras de Gesell, excepto en la provincia de Bolívar, que tiene una conflictividad bastante más baja, hay en las 22 de las 23 provincias, excepto, bueno, Galápagos, ¿no? Pero ahí están en 22 provincias, Galápagos y Bolívar no tienen cámaras de Gesell, pero hay 36 cámaras de Gesell instaladas, 8 cámaras de Gesell en Quito, una en Guayaquil, y estamos terminando de adecuar e instalar una segunda con fondos propios de la Fiscalía. Yo no sé si estoy hablándoles de un tema demasiado técnico, pero me parece que Pero sí estamos entendiendo. No, me refiero a este tema de las cámaras de Gesell, para que ustedes sepan la importancia, la delicadeza que esto tiene. Sí.
O sea, la cámara de Gesell lo que impide es la revictimización de la víctima. Evita que evita que se repite el contacto entre agresor y agredido. Y ahí hay un tema, que estas son las cámaras de Gesell de la Fiscalía. Hay cámaras de Gesell del Consejo de la Judicatura. Ahora, ustedes me dicen, bueno, como para defenderse está bien, ¿no? Pero no, falta mucho más. Vamos a la siguiente. Este es un mapa en el que la tasa de denuncia de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes involucra niños, niñas y adolescentes. Esta es una tasa que, como se corta anualmente, solamente tenemos estadística de 2016. Les aseguro que la tasa de 2017 debe estar estadísticamente en el mismo margen. Las provincias con color más oscuro son las provincias que tienen entre 64 y 120 denuncias por cada 100.000 habitantes. O sea, imagínense ustedes provincias como Zamora, Chinchipe, Sucumbíos, Azuay, El Oro, Santo Domingo, Los Áchilas. Ojo, esto es un problema de política pública. Esto es un problema de política pública. ¿Por qué en nuestras fronteras? ¿Por qué en el sur del país? ¿Por qué en el nudo central que comunica todo el país, que es Santo Domingo, Los Áchilas? ¿Por qué en estas provincias las tasas por cada 100.000 habitantes llegan hasta 120 o 64 denuncias? Algo está pasando en la política pública. Algo está pasando en la familia, algo está pasando en la sociedad, algo está pasando en los centros educativos, algo está pasando en los centros de salud. No podemos seguir teniendo 65 denuncias por cada 100.000 habitantes. Es decir, esta es una... ¿65 denuncias o por 5.000? 65 denuncias por cada 100.000, entre 65 y 120 denuncias por cada 100.000 habitantes. Fíjense ustedes lo grave que representa esto. Esto que está aquí, esta tasa de denuncias, nos obliga a actuar. ¿Y qué es lo que nosotros normalmente solemos pensar? Densidad demográfica, pues, ¿no es cierto? Vamos a poner la mayor cantidad de recursos en el lugar donde está la mayor cantidad de gente, por densidad demográfica. Ese es uno de los factores estadísticos que utilizamos siempre, ¿verdad? Vamos a Guayas, vamos a Manabí, vamos a Pichincha, vamos a Azuay, ¿verdad? Aquí está la realidad del país. Mire, toda la Amazonía, las fronteras y el sur del país son los sitios más asolados por este tipo de infracciones, con unas tasas por cada 100.000 habitantes realmente altas. Entonces, aquí hay un problema de política pública. Aquí hay un problema de abordaje desde el punto de vista de política pública. Por eso les decía, bueno, que las cámaras de Gesell parece que fuera suficiente para defendernos. No, vamos a la siguiente. Mire, actualmente tenemos 48 psicólogos. ¿Cuántos necesitamos para atender 132? ¿Cuál es el déficit que tenemos actualmente en psicólogos? 84. ¿Cuántos médicos legistas tenemos? 68. ¿Cuántos es el número ideal de médicos legistas? 110. ¿Cuántos trabajadores sociales tenemos? 42. ¿Cuántos necesitamos? 67. ¿Cuál es el problema de no tener el número de psicólogos que nosotros requerimos? Es decir, estamos actualmente con 48, los psicólogos son en la fiscalía como más o menos las Coca-Colas en el desierto. Cuidado, se renuncia a un psicólogo, se quiera ir, busque mejor trabajo. ¿Qué pasó? Vea bonito, no se vaya, espérese, quédese. Porque esto es un factor crítico. Y les voy a decir por qué es un factor crítico. Porque un problema vamos a los niños, niñas y adolescentes. Un problema de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes no se soluciona con una pericia. Y una pericia no se hace con una sesión de 15 minutos. Así es. Una pericia psicológica bien hecha se tiene que hacer en varias sesiones, abarca varias semanas, a veces meses. Además, unas tienen que ver con el niño, otras tienen que ver con el entorno social, otras tienen que ver con el entorno educativo, otras tienen que ver con el entorno familiar. Entonces, ¿qué ocurre? Que como en el caso de los psicólogos necesitamos varias pericias por cada caso,
Si tenemos pocos psicólogos, la carga laboral se vuelve enorme y la investigación se extiende en el tiempo. ¿Y eso qué genera? Retrasos. No por falta de voluntad, no porque los psicólogos no quieren hacer las pericias, porque es físicamente imposible hacer más de un número de pericias al día y tienen cientos de casos al día. Y el otro problema, que ese es un problema serio que debemos abordarlo en algún momento con la mesa de justicia. Miren, los psicólogos son seres humanos y terminan ingresando en el ciclo de violencia que atienden. Entonces a los psicólogos hay que rotarlos, hay que cambiarles, hay que hacerles que estén haciendo un tiempo una cosa, después otro tiempo otra, que se refresque la mente y regresen. O sea, el nivel de estrés laboral al que están sometidos los psicólogos es un nivel de estrés enorme. Por eso nosotros necesitamos como mínimo duplicar nuestra capacidad de psicólogos. Es decir, necesitamos 84 psicólogos más. Con esto podríamos solventar un primer problema, que es el problema de que las pericias no demoren tanto y de que se puedan hacer de una manera mucho más profunda. Pero, esto tampoco va a solucionar el problema a largo plazo. Tal vez lo solucione a corto plazo, pero no a largo. Porque aquí vamos a necesitar tener un ejército de otros 132 psicólogos que estén permanentemente en recambio con la Fiscalía. ¿Cuántos tenemos médicos legistas? 68. ¿Cuántos necesitamos? 110. ¿Cuál es el problema de no tener el número de médicos legistas suficiente? El problema del usuario, que tiene que desplazarse largas distancias para llegar a la morgue, para que se haga la pericia. Ustedes ya habrán escuchado, tal vez como comisión que está en este tema, no hay morgues en todas las ciudades, no todos los médicos legistas están en todos los cantones, entonces a uno tiene que sumarle el dolor de la pérdida de una víctima, de un familiar, de un ser querido, al hecho de tener que llevar el cadáver a otra ciudad para que el médico legista le haga la prueba. Ese es el país profundo, ese es el país real. Este no es el país de las ruedas de prensa, este no es el país de las cosas simpáticas. Este es el país profundo que hay que solucionar. Y aquí tenemos un problema de número de médicos legistas. Entonces aquí también tenemos un problema serio. Y en el de los trabajadores sociales, exactamente lo mismo que pasa con los médicos legistas. Tal vez en el caso de trabajadores sociales nuestro déficit no sea tan alto, pero es un déficit que de todas maneras influye. En donde está el nudo crítico real está en psicólogos y médicos legistas. Vamos a la siguiente. Miren, esto es lo que costaría solucionar en parte el problema, $5.277.051 anuales. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí puede ser solucionado. Va a empezar a ser solucionado ya en parte con el ejercicio presupuestario del 2018, en el que con el Consejo de la Judicatura hemos hecho énfasis en mejorar las condiciones misionales de servicio. Miren, una cosa muy sencilla. ¿Qué presta la Fiscalía al ciudadano de a pie, al ciudadano común, al ciudadano cualquiera sea en el Ecuador? Le presta un servicio. ¿Cómo se prestan servicios? Todavía, más allá de los esfuerzos por automatizar servicios que puedan hacer las instituciones públicas, en el caso de la Fiscalía es imposible. Usted no puede hablar con un robot, usted tiene que hablar con un ser humano. Entonces, ¿cuál es la carga del presupuesto de la Fiscalía? El 92% son salarios. Personal. Es personal. Entonces, yo quiero postular a un proyecto de inversión. Quiero postular a un proyecto de inversión que me permita en el proyecto de inversión equipar y tener más personal para solucionar este problema. Y la directriz de Semplades es, no. Personal no se puede solucionar con proyectos de inversión. Personal es gasto corriente, póngase a la cola. Lo digo en términos coloquiales, en términos familiares, más que en términos despectivos. Póngase a la cola, compañero, porque así como está usted con la Fiscalía, están los médicos, están los policías, están las enfermeras, está el sistema educativo, está todo el mundo, pues. La sociedad sigue creciendo, los servicios se siguen expandiendo y tiene que contratar a más personal, pues. ¿Cómo prestas servicios si no tienes personal? Entonces, hemos hecho un énfasis. Ya les voy a contar al final, creo que hay un par de láminas de algunas cosas que estamos ejecutando ahora. Uno de los problemas que queremos solucionar es el tema de estos déficits. Ustedes lo ven dentro de la perspectiva del gasto del Estado, $5 millones por solucionar este problema, no parece mucho.
No parece mucho, ¿verdad? Pero en realidad, para una institución como la Fiscalía, es realmente mucho dinero. Y entonces, como no podemos utilizar proyectos de inversión para establecer personal temporalmente, tenemos que hacerlo por vía corriente, eso significa la creación de 170 partidas. Eso significa la creación de 170 espacios presupuestarios. Y claro, lógicamente el Estado tiene que cubrir las necesidades no de la Fiscalía, de toda la sociedad. Y ahí tenemos el problema de que aparentemente es una cifra pequeña, pero en realidad es una cifra muy complicada. Nosotros tenemos perdón si se me escapa la cifra, si mal no recuerdo, nosotros tenemos en Fiscalía 190 vacantes no financiadas, que están ahí, pero no tienen plata. Y no de esto, de todo, fiscales, secretarios, amanuenses, peritos, todo. Entonces, parecería un problema menor, pero no lo es. Vamos. Ahora, en investigación especializada, además, con esto voy a pasar rapidito. Yo les decía a ustedes en la reunión de Guayaquil, miren, hay manuales y protocolos que han sido desarrollados a lo largo del tiempo que tienen que ver o hacen énfasis o en parte abordan el tema de niños, niñas y adolescentes y casos de violencia sexual. Hay 3 protocolos que son fundamentales que ustedes los tengan presente. Los manuales y protocolos en ciencias forenses, es decir, ya en la parte dura de la investigación criminal, que tiene que ver con preparación de muestras, obtención de muestras, de espermatozoides, sangre, saliva, orina y la gonadotropina coriónica humana, la famosa HCG. O sea, hay manuales y protocolos de ciencias forenses sobre respecto de todo esto. Y obviamente con énfasis como esto es un protocolo que no se aplica solo a niñas, niñas y adolescentes, hay un énfasis particular sobre niños, niñas y adolescentes respecto de consentimiento consentido, respecto de la utilización de cierto material que no sea invasivo para niños, niñas y adolescentes, a diferencia de la que puede soportar un adulto. Vamos a la siguiente. El segundo son los manuales y protocolos en medicina legal, es decir, ya en aquellas cosas que se requieren efectuar desde la perspectiva pericial para la incorporación en los expedientes de prueba. Peritajes forenses, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, lesiones, etc. Peritajes forenses en delitos que tengan que ver con la víctima, en el que la vida de la víctima no corre riesgo. Peritajes forenses en delitos sexuales, pericias sociales con consentimiento informado, entrevista o testimonio urgente en Cámara de Gesell y diligencias judiciales en la Cámara de Gesell. Ahora, ahí hay un tema que es bien importante y es el tema de los peritajes forenses. En el caso de peritajes forenses hay una gran parte de delitos sexuales que no dejan rastros que puedan ser susceptibles de pericia forense física, material. Y lo que suele ocurrir es que las pericias psicológicas son las que tienen una mayor preponderancia, digamos, en el tema, una mayor fortaleza en el tema, pero quisiera volver tal vez a la tercera lámina, que ustedes regresen mentalmente a la tercera lámina. Cuando hablábamos de delitos de violencia psicológica en contra de la mujer y las personas del entorno familiar, y veíamos que es el segundo delito más denunciado, casi 100.000 denuncias al año. Adivinen ustedes en dónde se hacen esas pericias. En el mismo lugar donde se hacen las pericias psicológicas de niños, niñas y adolescentes. Entonces ustedes tienen un problema, de que no tiene usted 48 peritos exclusivamente dedicados a niños, niñas y adolescentes. Tiene 48 peritos para todo. Y entonces, ese problema de la pericia, del peritaje forense psicológico, es un problema no menor. Es un problema no menor. Nosotros estamos en este momento ya trabajando con el Ministerio de Salud. Estamos aplicando el Código de la Niñez y Adolescencia, que permite que las primeras acogidas que se hacen en los centros de salud, que ellos tienen muchos más psicólogos, permitan que esas primeras acogidas se sustituyan en lugar de las pericias forenses, porque el Código Orgánico Integral Penal lo permite, de modo que podamos ampliar el círculo y romper temporalmente esta limitación. Pero esto es un tema no menor, porque el rato que la persona acusada de violación llegue a juicio le va a decir: dígame una cosa, ¿usted era perito acreditado en el Consejo de la Judicatura? No, entonces la pericia no vale. Claro. Y entonces fíjense ustedes cómo una cuestión que parece tan sencilla como tomar una determinación tan simple como
que hagan las pericias los centros de salud, no es tan sencilla. Si uno quiere garantizar realmente, proteger a la víctima, al niño, a la niña y al adolescente, tiene que mirar todas las aristas para no invertir la pirámide. Vamos a la siguiente. Y el tercer manual es el manual y protocolo de cadena de custodia. Porque obviamente si van a intervenir, aquí están todos estos manuales, por cierto, se los puedo dejar en copia, no estos originales, o les sacamos una copia y le hacemos llegar a la Secretaría a través de la Presidencia para que ustedes lo sepan, que no estamos en tierra batida, que no estamos en cero, que estamos ante una realidad que se ha abordado y sobre la que se tiene que profundizar. Vamos a la siguiente. Ok, este es el protocolo de escucha especializada. Esto a mí me parece fascinante. Este es un protocolo que está en construcción por iniciativa de la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía y UNICEF, al que se han sumado Ministerio de Educación, Justicia, etc. Esto a mí me parece una cuestión fascinante porque esto le va a permitir al niño dejar de ser judicialmente revictimizado. Este protocolo de escucha especializada está en este momento en construcción, se han ido recibiendo ya los aportes, entiendo que para el mes de febrero estará listo. Vienen técnicos de UNICEF la próxima semana a continuar trabajando en este protocolo de escucha. Pero me parece un tema fascinante porque con el diseño de este protocolo se evita que el niño vaya y dé 5 entrevistas antes de llegar donde el psicólogo o antes de llegar donde el perito. Este protocolo de escucha especializada analiza la situación, dialoga con los actores, diseñan ese protocolo que estamos en esta fase, se construye el protocolo de escucha especializada, se forman los operadores de justicia y se empieza el monitoreo del protocolo. Y el protocolo lo que hace es simplificar todos estos pasos que estaban antes, que están ahora en el protocolo vigente, porque no es que no existe, pero existe un protocolo con demasiados pasos, lo condensa y hace que la escucha sea especializada para que no se vuelva a judicialmente revictimizar al niño. Vamos a la siguiente. Ahora, en este caso también está el tema de la entrevista forense. Miren, con el protocolo de escucha especializada, el protocolo de entrevista forense lo que va a permitir es pasar de una forma mucho más rápida del objetivo al contexto, el momento y lugar, al registro, a la estrategia para formular las preguntas, al uso de material de apoyo, a la preparación de la entrevista y a la estructura de la entrevista que concluye en un resumen. Es decir, con ese protocolo no dejamos nada a la buena de Dios. No es que si un psicólogo en la unidad educativa X del cantón X del país, del sur del país, del centro del país o del norte del país, de Quito, Guayaquil, de Cuenca, Esmeraldas, de cualquier ciudad, no es que el psicólogo se le ocurrió que la entrevista debía ser de esa manera, sino que con este protocolo lo que establecemos es que la entrevista forense tenga un grupo de pasos que le permita al psicólogo extraer de una manera clara, de una manera precisa y de una manera contundente la información, que incluso le permita confirmar o desvirtuar la existencia de una agresión sexual. Vamos con la siguiente. Ahí tenemos además en el tema de la entrevista forense, tenemos el tema del plan de investigación. Miren, ¿quiénes intervienen aquí? La Fiscalía Especializada de Violencia de Género a través de la SAI que pone la denuncia o a través de la Policía Judicial que emite el parte. De allí se llega a un conjunto de diligencias. Y el principal problema es en el plan de investigación, ¿para qué quiero la diligencia? Ese es el principal problema. Un plan de investigación lo que determina es ¿para qué voy a hacer lo que voy a hacer? Porque si no tiene utilidad, no lo hago. Entonces, con este plan de investigación, la Policía Judicial, la Fiscalía, la UAPI, los laboratorios de ADN de la Fiscalía y todas las instituciones que están vinculadas al tema, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, MIES, etc., el Departamento de Criminalística y la Dirección de Investigaciones, todos se alinean a esto, a las diligencias del plan de investigación. ¿Por qué? Porque si no partimos del plan de investigación, puedo tener 1000 policías, puedo tener 5000 peritos psicólogos, puedo no tener déficit de médicos legistas, no puedo no tener déficit de psicólogos, puedo tener 10.000 personas trabajando en un verdadero ejército, que si no se alinean a este propósito que es
qué diligencias vamos a hacer en relación a cada caso, cualquier esfuerzo institucional resulta en vano. Vamos a la siguiente. Y en el proceso penal, nos vamos a referir rapidito al proceso penal y al seguimiento. Nosotros tenemos una unidad de seguimiento de casos. Esta unidad de seguimiento de casos es la Dirección de Gestión Procesal de la Fiscalía. Esta unidad de gestión de seguimiento de casos está centralmente en Quito, pero tiene representantes de gestión procesal o analistas de gestión procesal en todo el país. Y ellos tienen dos mecanismos de control. El primero es el seguimiento de directrices, la recomendación y seguimiento de directrices, y el segundo es el control jurídico de los expedientes. Mire, ¿qué es lo que suele ocurrir? ¿O qué es lo que podría ocurrir? Que una víctima, o un denunciante, o un denunciado también, pueda pensar que el fiscal no está actuando de manera objetiva. Entonces, a través de esta Dirección de Gestión Procesal, puede presentar una queja o un reclamo interno, decir, mire, el fiscal fulano de tal no está siendo objetivo porque no está cumpliendo las diligencias, porque no está realizando, qué sé yo, las pericias. Interviene un funcionario que no es misional, es un funcionario, digamos, es misional, pero no es un funcionario de carrera misional, sino es un funcionario con capacidad de decisión, que es el director de gestión procesal, y él revisa si el expediente y la queja tiene o no tiene sentido, tiene o no tiene razón. Este mecanismo de protección, este mecanismo de seguimiento, que son a través de directrices y del control jurídico, permite hacer un control de las actuaciones fiscales, sin violentar, sin que con eso se violente la independencia de los fiscales, ni tampoco se permita tráfico de influencias de ninguna naturaleza. Ahora, ahí hay un tema que es bien importante. Que es que además de esto, nosotros hemos creado una unidad permanente de coordinación, de seguimiento y de apoyo para la investigación de delitos sexuales. Es decir, dependiente del despacho del fiscal general, una unidad de apoyo, de seguimiento y de coordinación de estos delitos. Esa unidad está presidida y coordinada por la directora de política criminal, por el director de gestión procesal y por el director de investigaciones. En este caso, esta unidad de seguimiento y de gestión va a apoyar también a la Dirección de Gestión Procesal en estos procedimientos. Vamos con la siguiente, con esto estamos ya por concluir. La articulación interinstitucional, vamos a la siguiente. A ver, en el año 2012 ya se suscribió un convenio entre la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Esto fue a finales del año 2012. Permítanme precisarles, me parece que esto fue a finales del mes de diciembre. Sí, fue a finales del mes de diciembre, el 3 de diciembre. El 3 de diciembre del 2012. Lo firmó Galo Chiriboga, fiscal, Pablo Ceballos, ministro subrogante de Educación, Paulo Rodríguez, presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, y Mauricio Jaramillo, en ese entonces director del Consejo de Judicatura de Transición. Sobre la base de este primer convenio, ya se hizo todo el trabajo que hemos comentado, protocolos de derivación, protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. A este espacio de articulación se suscribió un nuevo convenio. Este nuevo convenio fue suscrito en julio. Yo tengo aquí una copia en este convenio. Este convenio lo firmó Fander Falconi, ministro de Educación, Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, Tomás Alvear, director general del Consejo de la Judicatura, y Rosana Alvarada, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, conjuntamente con la Fiscalía General del Estado. Sobre la base de este nuevo convenio, sobre la base de esta renovación o segundo convenio, hemos seguido desarrollando en este convenio marco ya actividades específicas. Y yo les voy a plantear aquí también un tema que me parece extremadamente importante.
no puede tomarse decisión de política pública sin estadística e información. Es imposible. Si ustedes se mojan el dedo y levantan el dedo para ver por dónde sopla el viento, puede ser que tengan un gran instinto, un gran concepto hacia adelante. Pero creo que lo responsable frente a un país, y lo responsable especialmente frente a las niñas, niños y adolescentes, es tomar decisiones sobre la base de estadísticas completas, amplias, abarcativas, que comprendan absolutamente todas las aristas, que reflejen absolutamente el problema, que les digan georreferenciadamente dónde están los mayores inconvenientes, que les diga de manera precisa y exacta qué factores son los de mayor riesgo, que les establezca de una manera precisa y exacta en dónde debemos poner mayores énfasis institucionales, de política pública, de investigación fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que está desarrollado respecto de esto es justamente una etapa denominada minería de datos. En esta minería de datos, ¿qué es lo que termina de ocurrir? Que Fiscalía tiene un sistema informático en el que registra automáticamente todas las denuncias. Judicatura tiene un sistema que también registra las demandas o denuncias o pedidos de instrucción que llegan. La policía tiene también un registro de su información. El Ministerio de Justicia tiene también un registro de sus actividades de restitución de derechos. El INEC tiene información genérica respecto de la población y todas las variables de los índices poblacionales. ¿Qué ocurre si cada uno tiene esa estadística y no está junta? Que yo puedo tomar decisiones sobre mi parte de la realidad y no sobre la realidad. Entonces, lo primero que ya está en desarrollo, y me entiendo ya está avanzado en más de un 90%, es justamente este tema de la minería de datos. Lo que hemos hecho es, sobre la base de una mesa técnica, que ya voy a explicar cómo está compuesta, sobre la base de una mesa técnica, se han tomado todas estas bases de datos y se han consolidado todas estas bases de datos. Pero no solo en este tema, sino también en otros temas. Fíjense ustedes, hasta hace 3 meses, el país no tenía una cifra unificada de desaparecidos. Unas fuentes decían 5.000, otros decían 10.000, otros decían 3.000, otros decían 1.000. Ya identificamos, con una depuración íntegra de todas las bases de datos, de que son 1.500 casos aproximadamente de personas desaparecidas. Hasta el día de hoy ya hemos avanzado muchísimo y ya podemos presentar cifras consolidadas que pueden tener ciertos ajustes, por supuesto, porque hay que seguir y terminar la minería de datos. Pero hoy, hasta el día de hoy, en base a este trabajo institucional, ya podemos, Judicatura, Justicia, Fiscalía, presentar cifras concordantes, porque no había esta información. Sin esta información, les pregunto a ustedes, ¿cómo pueden legislar? Pregúntenme a mí como fiscal, ¿qué puedo hacer yo si no tengo esta información? Llegar un día a mi despacho y llamar a los directores y decir, no sean malitos, hagan cualquier cosita que puedan para mejorar la atención del usuario en el caso de niñas y niños adolescentes. No, las decisiones políticamente serias y políticamente correctas se toman sobre la base de una información certera y verificada. Porque si no se toma sobre esa base, pueden correr el riesgo del fracaso. Vamos a la siguiente. Esta creo que es la penúltima lámina respecto de esta conformación de esta mesa técnica. Actualmente está una mesa técnica ya funcionando, levantando toda esta línea base, consolidando toda esta información para hacer minería de datos. En estas están el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que somos los 4 suscriptores del convenio. ¿Y el INEC también está? El INEC también está, pero está en lo que se refiere al apoyo para la consolidación de la base de datos. Ahora, ¿qué es lo útil de todo esto? Que si tú empiezas a hacer minería de datos, tú ya empiezas a descubrir parcialmente información que te permite ir tomando determinaciones. Te permite aproximarte a la problemática. Te permite saber exactamente en dónde debes hacer un énfasis mayor y en dónde debes hacer un énfasis menor. Por eso yo les digo a ustedes, si partimos de un método puramente inductivo, que además puede convertirse en un sofisma falso,
de una persona a la que efectivamente un fiscal no la atendió como correspondía, o de un ciudadano que efectivamente cuando fue a pedir la audiencia el juez le demoró un mes en poner la fecha, o de un perito que hizo una pericia 2 meses más tarde, 3 meses más tarde. Sí, no les están posiblemente mintiendo. Pero si se parte de un proceso puramente inductivo en el que hacemos a un caso toda la muestra de la política criminal y de la política penal y de la política pública de las instituciones, podemos cometer errores. Creo que es importante abordar la problemática desde todas sus perspectivas, y en eso creo que este trabajo que se está haciendo es un trabajo muy importante. Tenemos el apoyo de todos los ministerios que están involucrados en esto. Obviamente el Consejo de la Judicatura, Fiscalía y Judicatura somos parte de la función judicial. Tenemos el apoyo de UNICEF, tenemos el apoyo del INEC, es decir, se ha logrado consolidar un apoyo sustancial alrededor de este tema, para que el abordaje de esto sea técnico, sea responsable y sea profesional. Y por último estaba la lámina en la que les comentaba respecto a esta unidad de seguimiento y apoyo. No la hemos creado como una unidad especializada porque ya existe. Lo que hemos hecho es establecer una unidad que haga coordinación, seguimiento y apoyo a estos delitos. Es decir, una unidad que esté encargada de suplir, de suplementar, de complementar y de aportar a los fiscales, a los secretarios, a la gente que está trabajando directamente en los temas ya de investigación, mejores insumos para la toma de sus decisiones que tengan que ver con protocolos y con todo lo demás. Esto es lo que habíamos preparado, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, para informar respecto del tema. Quisiera cerrar mencionando que hemos recibido información de los casos, de una matriz de casos que ustedes nos hicieron llegar. Sobre todos estos casos, también les hicimos ya llegar por escrito una respuesta de en qué estado se encuentran. Muchos están ya con sentencias, otros están en etapas procesales avanzadas, pero decirles que nuestro compromiso en este caso es un compromiso que tiene que ver con las víctimas, con las niñas, con los niños y con los adolescentes, y tiene que ver principalmente con ellos, pero también tiene que ver con el cumplimiento del derecho, con el cumplimiento del debido proceso, con el cumplimiento del respeto a las garantías constitucionales que tienen todos los participantes en un proceso penal. Me parece a mí que este es un desafío que tiene también esta comisión y la asamblea, de superar, de ir un pasito más arriba de la casuística y empezar a plantear soluciones legislativas integrales. La Fiscalía está solicitando, además, ser recibido, porque también, al igual que con el caso de ustedes, hemos tenido también la mala suerte o la coincidencia de que con la Comisión de Justicia hemos tenido pactado una comparecencia y no lo hemos podido hacer, tuvimos que diferirle, igual que el caso de ustedes en un par de ocasiones. Fiscalía está preparando un proyecto que tiene que ver, tiene listo ya un proyecto que tiene que ver con algunas reformas al Código Orgánico Integral Penal, que no tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, no necesariamente tienen que ver con niñas, niñas y adolescentes, sino con algunas herramientas adicionales que Fiscalía requiere para hacer una mejor investigación penal y procesal penal, especialmente en delitos graves de corrupción. Pero creo que esa es una oportunidad también en el cual esta comisión puede, sobre la base de toda la información que siga recibiendo, puede trazar un horizonte de mediano plazo, un horizonte más estratégico de cómo debe evolucionar la legislación en relación a este tema. Me parece que ahí hay un reto que es muy importante porque, les insisto, desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia y desde la ciencia de la política criminal y de las ciencias penales, las normas legales no cambian la realidad, las normas legales penales no cambian la realidad, y lo único que lo va a cambiar es que ataquemos de frente y fuertemente a la base de la pirámide, que es la prevención y la detección oportuna de los delitos. Muchas gracias, señora presidenta y señores de Asamblea.